Oh, the other one. No, no, no. That's the only one I know. Tuned a note low, half a note low. Bob Dylan, icono inmortal de la música del siglo XX, poeta errante de letras reflexivas. A pesar de ser una leyenda en el mundo de las canciones de amor, Bob Dylan fue un viajero en sus relaciones personales. Tuvo varias relaciones y amó a un gran número de personas, pero solo una mujer le obligó a sincerarse. Ella fue el único amor de mi vida. Ahora bien, ¿quién es exactamente esta mujer? ¿Cuál es la razón por la que Bob Dylan ha mantenido esta información en secreto durante tanto tiempo? Indaguemos y averiguémoslo. Antes de adentrarnos en la identidad de la dama a la que Dylan se refirió una vez como el amor de su vida, tomémonos un minuto para reflexionar sobre su viaje romántico. Las personas que ayudaron a formar no solo al hombre, sino también la música que hizo y que resistirá la prueba del tiempo. Tras una larga lucha contra la enfermedad, Susie Rotolo, la primera amante de Dylan, falleció el 25 de febrero de 2011. Fue la dama que acompañó a Dylan en la clásica versión de la canción Freewheelin', Bob Dylan, y su influencia se puede escuchar a lo largo de muchas de sus legendarias composiciones. Ella fue la chispa que encendió el fuego detrás de algunas de las canciones de amor más sinceras e intensas de Dylan, como Tomorrow is a Long Time, Don't Think Twice, It's Alright y Boots of Spanish Leather. Rotolo fue mucho más que una musa, fue la chispa que encendió el fuego. En 1961, cuando Dylan conoció a Rotolo, ella tenía solo 17 años y él acababa de llegar a Nueva York, ansioso por iniciar su carrera musical. Rotolo estaba ansiosa por conocer a Dylan. El vínculo entre ambos fue más que romántico, sirvió de base para el desarrollo del punto de vista de Dylan sobre la vida y el arte. En gran medida, la música de Rotolo estuvo influida por sus creencias y actividad políticas, que le obligaron a contemplar muchas preocupaciones sociales e incorporarlas a sus canciones. Fue ella quien le informó de la muerte de Emmett Till en 1955, suceso que inspiró a Dylan a escribir su primera canción protesta, titulada The Death of Emmett Till, la muerte de Emmett Till. Rotolo también desempeñó un papel importante en la creación del aspecto político de las letras de Dylan. Ayudó a Dylan a perfeccionar su mensaje y a evitar posibles trampas. Sin embargo, la tensión y las exigencias de la popularidad empezaron a hacer mella en Dylan a medida que su fama seguía creciendo, como resultado de la carga en que se había convertido su relación. Decidieron separarse antes de finales de 1963. El grupo Rotolo siguió formando parte de la trayectoria artística de Dylan aunque ya no estuvieran juntos. Siguió residiendo en Nueva York mientras continuaba su carrera artística, que incluía la oratoria y la pintura. Fue en 2009 cuando escribió su libro, titulado Una rueda libre en el tiempo. En él pintó una vívida imagen de la vitalidad cultural que existía en Greenwich Village durante la década de 1960. Además, compartió su punto de vista personal sobre su relación con Dylan, que fue una bonita historia de amor que no pudo resistir los envites del tiempo. La mujer, quien hizo cambiar a Bob Dylan. En medio de sus problemáticas relaciones, Bob Dylan mantuvo su reputación de ser notoriamente evasivo sobre su vida personal. Sarah Lowndes, su primera esposa, no fue una excepción a esta regla. En 1964, cuando aún estaba casada con el fotógrafo Hans Lowndes, Sarah entró a formar parte del círculo social de Dylan. Hubo mucha gente que anticipó que Dylan se casaría con Joan Baez porque en ese momento mantenía una relación comprometida con ella. La noticia de que Dylan se casaría con Sarah fue una sorpresa para su manager de gira, que se sorprendió al saber que Dylan había hecho el anuncio. La respuesta de Dylan a la pregunta de por qué había elegido a Sarah fue directa: Sarah se había divorciado de Hans, y ambos habían contraído matrimonio en 1965. La vida de Dylan dio un vuelco a raíz de su matrimonio, que le proporcionó una sensación de seguridad y le cimentó de una manera que nadie podía prever. Dylan pudo encontrar con Sarah la vida familiar que había estado buscando, y el vínculo entre ambos sirvió de fuente de inspiración para algunas de sus composiciones más profundamente emotivas. En sus autobiografías posteriores, Dylan expresaría su admiración por Sarah y reflexionaría sobre el modo en que ella le había influido. Al principio, su matrimonio parecía perfecto, ya que se caracterizaba por el amor, los hijos y la sensación de seguridad. A pesar de ello, las fisuras empezaron a aparecer con el paso del tiempo. Dylan luchó contra su creciente celebridad.
su alcoholismo y su infidelidad, e incluso conflictos aparentemente insignificantes, como la restauración de su casa, provocaron intensos enfrentamientos entre ellos. A pesar de las dificultades, Dylan nunca abandonó por completo el concepto de reconciliación. Cuando Dylan estaba grabando Desire en 1975, rindió homenaje a Sarah dedicándole una canción titulada Simply Sarah. Le cantó la canción en los estudios Columbia, poniendo sus emociones en la letra y mirándola fijamente mientras lo hacía. Fue un momento conmovedor. Fuera lo que fuese lo que te hizo cambiar de opinión, Sarah. Sarah, ¿qué fue? Por otro lado, Sarah permaneció quieta e inexpresiva mientras estaba allí sentada, y parecía que ninguna emoción de Dylan podía afectarla. A pesar de que hubo informes de que ella y su marido tuvieron una breve reconciliación, su matrimonio acabó finalmente en separación definitiva. Posteriormente, Dylan admitió que no había sido el mejor de los cónyuges, pero también reconoció que se había convertido en mejor padre gracias a la influencia que Sarah había ejercido sobre él. A pesar de que la canción Sarah es un testimonio del amor eterno que Dylan sentía por ella, hay quienes creen que la publicación de Make You Feel My Love, que tuvo lugar más de 20 años después de que la pareja se divorciara, fue la forma que tuvo Dylan de transmitir a Sarah que su afecto por ella nunca había disminuido del todo. Bob Dylan y Joan Baez no solo eran personajes destacados en el mundo de la música, sino que también les unía una relación profundamente personal y creativa que influyó en sus carreras. Esta conexión estaba moldeada por sus pasiones musicales, así como por los vínculos que mantenían con sus familias. Fusión de dos energías creativas, cada una de las cuales impulsaba a la otra hacia la grandeza. Su asociación fue algo más que una breve pasión, fue una unión de tales poderes. Juntos, fueron responsables de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de la música, y la historia de su vida amorosa se entretejió en el tejido mismo de sus creaciones artísticas. La amistad entre Dylan y Baez floreció a principios de la década de 1960, cuando el movimiento de la música folk estaba en su apogeo. No solo compartieron una relación romántica, sino que también trabajaron juntos y se inspiraron mutuamente de maneras que hicieron que su música fuera significativamente diferente. Joan Baez fue quien instó a Bob Dylan a dar el salto a la música eléctrica, lo que supuso un cambio significativo en su carrera que contribuyó a consolidar su prestigio como gran músico. Por otro lado, Dylan fue decisivo para que Baez descubriera su propia voz, que le sirvió para establecerse como una figura duradera por derecho propio. Su relación comenzó en 1961, y en 1965 llegó a su fin, siendo Dylan quien la abandonó. Mucha gente cree que la transición de Dylan del folk acústico al rock eléctrico fue un factor que contribuyó a su ruptura, a pesar de que las razones de su ruptura nunca se reconocieron del todo. Baez, inquebrantable en su compromiso con la música folk tradicional, se sintió distanciada cuando Dylan inició un nuevo periodo creativo, a pesar de que ya no mantenían una relación sentimental. Esta se mantuvo intacta y siguieron trabajando juntos tanto en el escenario como en el estudio de grabación. Posteriormente, Dylan expresó su pesar por la forma en que había tratado a Baez durante el tiempo que habían pasado juntos. En el documental Joan Baez, emitido por el Public Broadcasting Service en 2009, emitió una disculpa pública. Dylan declaró que había cometido un error al poner fin a la relación y reveló que lo había hecho en parte porque quería protegerla de la agitación que le causaba su fama. Esto debió sonarle muy bien, a pesar de que habían actuado juntos en el concierto por los derechos civiles de la Casa Blanca en 2010. Sus interacciones eran distantes, lo que dejaba entrever sentimientos que no habían sido abordados. Pero Baez nunca olvidó del todo la historia que tenían en común. Recordó su amor en la balada Diamonds and Rust, y Dylan la elogió con frecuencia en entrevistas, alabando su técnica de guitarra y su apasionada voz. Era la voz que una vez había resonado en los mejores días de su vida. Un amor que no se dice. Un lugar singular en la narrativa de Bob Dylan está reservado a Maeve Staples, que fue una de las damas que entraron en contacto con él. No solo es un personaje de renombre en el mundo de la música soul, sino que también fue la dama a la que Dylan propuso matrimonio en una ocasión, solo para que ella declinara su propuesta. La oferta de Dylan fue rechazada. Dylan entró en contacto por primera vez con Maeve Staples a principios de los años 60, cuando ella era la vocalista principal de los Staples Singers,
un conocido grupo de soul gospel que se remontaba a su familia. Su padre, Robert Bob Staples, fue el impulsor de la fama del grupo como voz poderosa del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La voz fuerte y apasionada de Mavis cautivó a oyentes de todo el mundo, incluido un joven cantante folk llamado Bob Dylan, que quedó profundamente impresionado por su habilidad y presencia. Más tarde, Dylan reveló en una entrevista que había reconocido libremente haber estado enamorado de Mavis durante toda la década de 1960. En un momento dado, incluso llegó a pedir permiso al padre de ella para casarse con su familia. Por otra parte, ambos eran jóvenes y la vida les llevaría por caminos muy opuestos. A pesar de que tenían potencial para desarrollar una relación amorosa, su conexión siguió siendo de profunda amistad. Esta amistad duró décadas, aunque sus trayectorias artísticas se cruzaran ocasionalmente y otras veces las llevaran por caminos diferentes. Mavis se centró en su relación y describió una escena que tuvo lugar muchos años después, cuando volvió con Dylan entre bastidores durante un concierto. La entrevista tuvo lugar en 2016 y fue realizada por The Guardian. Dylan le preguntó con una sonrisa que transmitía su añoranza del pasado, ¿por qué no te casaste conmigo? Mientras mantenían una conversación más bien tranquila. Su relación quedó como testigo duradero de la fuerte conexión que tenían. Un amor tácito que nunca se desvaneció con el paso de los años, a pesar de que sus caminos nunca se cruzaron románticamente durante sus vidas. Un matrimonio secreto. Un matrimonio que se mantuvo en secreto durante casi una década, ya que se trataba de un matrimonio secreto. Entre las diversas relaciones sentimentales que Bob Dylan ha mantenido a lo largo de su vida, su matrimonio con Carolyn Dennis siguió siendo uno de los más intrigantes y menos reconocidos de todos ellos. No porque no tuviera importancia, sino porque Dylan se esforzó mucho por ocultar su secreto durante más de 15 años. Carolyn Dennis, también conocida por su nombre artístico, Carol Dennis, fue una talentosa corista que puso su voz a cantantes tan conocidos como Stevie Wonder, Bruce Springsteen y Michael Jackson. Sin embargo, el hecho de que fuera corista de la banda de Dylan en los años 80 fue lo que hizo que ambos entablaran una relación amorosa. El cultivo de su conexión tuvo lugar en un segundo plano durante este periodo de tiempo. El año 1986 marcó el matrimonio encubierto de Dylan y Carolyn Dennis. Dylan era extremadamente protector con su vida personal y se aseguró de mantenerla oculta a la vista del público. Como resultado, la unión solo era conocida por un selecto grupo de personas de confianza. Desiree Gabrielle Dennis Dylan vino al mundo el mismo año en que dieron la bienvenida al mundo a una hija. Dylan continuó con su intenso calendario de giras a pesar de la cercanía de su vida familiar, mientras que Carolyn Dennis siguió persiguiendo su propia carrera a pesar de estar casada con uno de los cantantes más legendarios de todos los tiempos. Se negó a permitir que el matrimonio definiera su identidad profesional y continuó con su propia carrera. Tras 6 años juntos, Dylan y Dennis decidieron separarse en 1992. A pesar de que ya no estaban casados, siguieron manteniendo una relación sana y se concentraron en compartir las responsabilidades parentales de su hija. Ambos optaron por mantener su vida personal en privado y se negaron a hacer comentarios sobre su matrimonio, incluso después de haber finalizado el proceso de divorcio. Gracias a la publicación de Down the Highway, The Life of Bob Dylan, escrito por Howard Zahn, el público no tuvo conocimiento del matrimonio secreto hasta el año 2001, es decir, casi 10 años después de que se produjera realmente. Dylan era famoso por proteger su vida privada, y poca gente podría haber creído que había mantenido oculto todo un matrimonio y un hijo durante tanto tiempo. La noticia sorprendió a mucha gente, ya que Dylan era conocido por proteger su intimidad. Tras conocerse la noticia, Carolyn Dennis dio una explicación sobre su decisión de mantener su privacidad. Enfatizó que la decisión nunca se tomó con la intención de ocultar la verdad, sino más bien para proteger a su hija de las miradas indiscretas del público en general. Bob y yo compartíamos una vida familiar privada y encantadora. Afirmó que lo más importante es que fue un buen padre durante toda su vida. Su hija Desiree fue la consecuencia más preciada de su modesta y oculta relación. A finales de los 60, cuando Bob Dylan estaba en la cima del estrellato y Edie Sedgwick acaparaba la atención como musa chispeante de Andy Warhol,
empezaron a circular historias de que ambos habían tenido un breve pero intenso romance. Como en el caso de una parte significativa de la misteriosa vida de Dylan, la verdad de su supuesta conexión sigue envuelta en el misterio, los relatos inconexos y el dolor sin resolver. Eddie Sedgwick nació en 1943 en un hogar estable pero desunido. Su familia era rica. Mientras crecía en los fríos y extensos ranchos de California, se vio envuelta en una red de expectativas que se oponían directamente a la angustia interior que experimentaba. Eddie se convirtió rápidamente en la chica chispeante del mundo del arte una vez que llegó a Nueva York. Se convirtió en un emblema de la belleza, la rebeldía y la energía bruta de una época que vivía deprisa y brillaba. Andy Warhol convirtió a Eddie en una musa del arte pop de la época al convertirla en la estrella de sus películas. Eddie se sumergió aún más en el mundo que le había permitido alcanzar tan alto nivel de éxito. Sufrió las consecuencias de las fiestas interminables, el método malsano y la soledad que existía bajo las brillantes luces. Alcanzó la fama, pero su brillo fue efímero, y la intensidad de su fulgor quedó eclipsada por las cicatrices que arrastraba, tanto visibles como invisibles. Entre 1965 y 1966, cuando Dylan estaba pasando de trovador folk a héroe del rock, hubo varios informes que insinuaban que Dylan y Eddie tuvieron un breve noviazgo. Esto ocurrió durante el periodo en que Dylan estaba experimentando esta transformación. Algunos allegados a Eddie afirman que sentía un profundo amor por Dylan. Su música, su aire místico y su actitud artística salvaje y desenfrenada eran cosas que ella apreciaba de él. Se rumorea que las composiciones de Dylan Just Like a Lady y Leopard Skin Pillbox Hat, que retratan a una dama seductora pero delicada que se ve atrapada por la misma popularidad que una vez la encumbró, se inspiraron en Eddie, según algunas especulaciones. Sin embargo, si hubo alguna conexión, fue solo durante un breve periodo de tiempo. El matrimonio secreto de Dylan con Sarah Lones en 1965 fue una de las causas, y el hecho de que Eddie se hubiera visto sorprendida por esta información habría sido muy difícil para ella. La implicación de Eddie en el mundo de Warhol, en el que era a la vez admirada y controlada como parte de la visión creativa de Warhol, fue otro componente que contribuyó a nuestra comprensión de la situación. Según los informes, Warhol sentía una fuerte aversión por Dylan, y se distanció de Eddie cuando ésta empezó a relacionarse con personas que no pertenecían a su grupo íntimo. Esto hizo que su relación se volviera aún más tensa. Se ha especulado que Eddie tenía la impresión de que Dylan sentía verdadero afecto por ella y se había comprometido a ayudarla a eludir la influencia de Warhol. Cuando Eddie descubrió que Dylan se había casado con Sarah, experimentó sentimientos de traición y angustia. Estos sentimientos se vieron exacerbados por el hecho de que varios de sus conocidos recuerdan que este descubrimiento la sumió aún más en la desesperación. Durante el periodo que Eddie pasó trabajando en la fábrica, que era el estudio de arte de Warhol, su otrora prominente celebridad empezó a disminuir. Eddie fue abandonada por Warhol, que dirigió su atención a otras inspiraciones. Se vio abrumada por la adicción, problemas de salud mental y sentimientos de soledad. A la temprana edad de 28 años, Eddie Sedgwick falleció tristemente en 1971. Desde el principio de los tiempos, la cuestión de si Bob Dylan sintió o no un auténtico afecto por Eddie Sedgwick no ha tenido respuesta. Las canciones que Dylan escribió durante ese periodo, como A Woman, A Leopard Skin Pillbox Had He Stuck Inside a Mobile with the Memphis Blues Again, inspiran imágenes que reflejan su presencia. Dylan nunca ha confirmado oficialmente que mantuviera una relación sentimental con ella. No cabe duda de que Edie Sedgwick será recordada para siempre como una personalidad significativa en el ámbito del arte y la música de los años 60. Independientemente de si su relación fue genuina o no, dejó tras de sí un legado que siempre estará ligado al espíritu salvaje de la época, y sirve como escalofriante recordatorio de la naturaleza delicada y transitoria de la celebridad, así como de la tristeza que a menudo la acompaña. Es una de las numerosas mujeres que dejaron su impronta en el complicado y siempre cambiante mundo de Bob Dylan, y siempre será recordada como tal. Aparte de las relaciones sentimentales de alto nivel que han marcado una parte importante de la vida personal de Bob Dylan, existen otros romances. El gran músico también ha mantenido relaciones personales con un gran número de mujeres que no solo fueron significativas en su vida,
sino que también sirvieron de fuente de inspiración para una parte importante de su obra artística. Estas mujeres no solo contribuyeron a la formación de su expresión artística, sino que también desempeñaron un papel importante en la creación de historias de amor que han quedado inmortalizadas en canciones. Durante la década de 1970, Dylan mantuvo una importante relación con la actriz Sally Kirkland, que también participó en la película Ronaldo y Clara, dirigida por el propio Dylan. Más allá de los confines de la pantalla, Kirkland aportó su granito de arena. El álbum Desire, considerado uno de los trabajos más aclamados de Dylan, contó con ella como vocalista de fondo. También hubo una relación amorosa entre Dylan y Ronnie Blakely, cantante y actriz, por la misma época. Además de protagonizar Ronaldo y Clara, Blakely colaboró con Dylan en la canción Hurricane, una poderosa canción de protesta que acabó convirtiéndose en una de sus canciones más conocidas. Por otra parte, Dylan mantuvo una relación sentimental con Chris O'Dell, que había trabajado anteriormente como asistente de los Beatles y fue un actor importante en la industria musical durante las décadas de finales de los 70. Pasado algún tiempo, O'Dell escribió sobre su relación en sus memorias. Una de las relaciones que más duró e impactó a Dylan fue la que mantuvo con Ruth Torrangio, que antes había trabajado como modelo y actriz. Su relación duró 20 años. De 1974 a 1994, pero finalmente tomaron caminos separados. Tras el fin de su relación, Tarangial interpuso una demanda contra Dylan para obtener una compensación económica, pero el asunto se resolvió finalmente fuera de los tribunales. A principios de los 90, Dylan mantenía una relación con Helen Springs, una corista que no solo era su compañera personal, sino también una importante colaboradora. Esta relación comenzó cuando la década de 1980 tocaba a su fin y comenzaba la de 1990. Juntos colaboraron en la composición de varias canciones, como That Connection to My Heart y Seeing the Real You at Last. Ambas canciones exploran los conceptos de amor y añoranza, lo que no hace sino ilustrar la profunda conexión emocional que existe entre los dos individuos. A sus 83 años, Dylan sigue componiendo y actuando para un público entregado. Prueba de su capacidad para fascinar al público a pesar de su avanzada edad y de las dificultades que tiene con su salud es que en su gira internacional Rough and Rowdy West recientemente se agotaron todas las entradas para sus actuaciones en el Royal Albert Hall de Londres en noviembre de 2024. Inquebrantable en su determinación y dedicación a la música, nunca ha flaqueado. El extraordinario viaje que realizó Dylan también va a ser recreado en la próxima película Un completo desconocido, que contará con Timothy Chalamet como protagonista. Sus interacciones formativas con Joan Baez y Susie Rotolo, dos mujeres que tuvieron un gran efecto en su música y su carrera, son el tema principal de esta película, que narra sus primeros años en Nueva York y su histórica actuación en el Festival Folk de Newport en 1965. La influencia de Dylan sigue trascendiendo el ámbito de la música. A través de Platform X, interactúa con las generaciones más jóvenes, expresa sus ideas sobre la cultura, rinde homenaje a gigantes de la cultura como Bob Newhart y mantiene a sus seguidores al corriente de sus giras actuales. El público más joven responde positivamente a su presencia, lo que evidencia su perdurable atractivo popular. La pasión de Dylan por los estilos musicales contemporáneos y tradicionales queda demostrada por el hecho de que disfruta escuchando música a través de CD, radio por satélite y discos de vinilo cuando no está dedicado a sus actividades musicales. Además, ha declarado que el boxeo es su pasión, y que sigue una rutina de entrenamiento constante que le permite mantenerse en forma, lo cual es un logro increíble para alguien que ronda los 80 años. Dylan sigue sin tener pareja, pero continúa viviendo su vida según sus propios términos, tras vender su repertorio completo de canciones a Universal Music Group en el año 2020 por una suma estimada de $300 millones. Realizó un movimiento que se considera uno de los más trascendentales de la historia de la música. Este contrato cimentó su reputación, que llegó después de que se le concediera el Premio Nobel de Literatura en 2016, lo que supuso un logro pionero. Fue recompensado no solo por su contribución a la música, sino también por su notable narrativa y composición de canciones. Además de los altibajos de su vida personal, su carrera también es notable. Sigamos explorando sus impresionantes canciones. Camino profesional.
Comenzó su carrera en Nueva York, trasladándose a Greenwich Village en 1961, donde rápidamente se convirtió en una figura destacada de la escena musical folk. Su álbum de debut, Bob Dylan, 1962, fue un éxito menor, pero su segundo disco, The Freewheelin' Bob Dylan, 1963, le dio fama internacional con canciones emblemáticas como Blowin' in the Wind y A Hard Rain's Gonna Fall. Estas canciones no solo eran musicalmente notables, sino que también se consideraban la voz de una generación, ya que reflejaban poderosos temas sociales y políticos. Dylan siguió con álbumes aclamados como The Times They Are A-Changin', 1964, y Another Side of Bob Dylan, 1964, que marcaron un cambio de las canciones de protesta a un material más personal y lírico. Sin embargo, el mayor punto de inflexión en su carrera se produjo en 1965, cuando se volvió eléctrico, es decir, abandonó su tradicional estilo acústico y se pasó a los instrumentos electrónicos en el álbum Bringing It All Back Home y, sobre todo, How 61 Revisited con la legendaria canción Like a Rolling Stone. Esta acción abrió una nueva era de música revolucionaria. En 1966, Dylan sufrió un grave accidente de moto en Woodstock, Nueva York, que le obligó a retirarse de los focos durante un tiempo. Durante este periodo de paréntesis, vivió en privado con su familia y escribió canciones con un estilo más ligero e intimista, claramente mostrado en los álbumes John Wesley Harding, 1967, y Nashville Skyline, 1969. Con Self Portrait, 1970, Dylan sorprendió al mundo reinterpretando canciones folk y pop con un estilo más suave y accesible. Sin embargo, no fue bien recibido, especialmente por la crítica. Lanzó New Morning, 1970, que tuvo una acogida más positiva y ayudó a recuperar parte de la confianza de sus fans. A principios de la década de 1970, Dylan también protagonizó la película Pat Garrett and Billy the Kid, 1973, en la que tuvo un papel secundario y compuso la banda sonora, especialmente Knocking on Heaven's Door, que se convertiría en una de sus canciones más famosas. Uno de los grandes hitos de la década fue la reunión sorpresa de Dylan con la legendaria The Band para el álbum Planet Waves, 1974, y la gira Before the Flood de ese mismo año. Era la primera gira de Dylan en casi 8 años, y fue bien recibida por sus fans. En 1975, publicó Blood on the Tracks, uno de los álbumes más aclamados por la crítica de su carrera, con sus canciones conmovedoras e introspectivas. Le siguió Desire, 1976, un álbum de inspiración narrativa y folk que incluía la canción Hurricane. Dylan también organizó la Rolling Thunder Review, 1975-1976, un espectáculo escénico nómada en el que actuaban artistas como Joan Baez, Roger M. Seguin y Johnny Mitchell, aportando al público un ambiente libre, creativo e íntimo. Dylan siguió con Slow Train Coming, 1979, un álbum con un fuerte mensaje religioso y un considerable éxito comercial. La canción Gotta Serve Somebody ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de rock. Dylan entró en la década de 1980 con álbumes que seguían explorando temas religiosos, como Sed, 1980, y Shot of Love, 1981. Sin embargo, ninguno de estos álbumes tuvo una acogida positiva. Sin embargo, Dylan siguió componiendo y actuando. Un punto culminante de este periodo fue Infidels, 1983, un álbum que marcó un regreso a los temas terrenales y fue producido por Mark Knopfler, de Dire Straits, con canciones como Jokerman y Sweetheart Like You. Dylan demostró que aún conservaba su profundidad poética y reflexiva, aunque el álbum no tuvo un gran éxito comercial. La crítica lo consideró un importante punto de inflexión. Durante la década de 1980, Dylan siguió publicando álbumes como Empire Burlesque, 1985, Knocked Out Loaded, 1986, y Down in the Groove, 1988, pero la mayoría de ellos no fueron bien recibidos por la crítica ni por los fans. Parte de la razón fue que el estilo de producción de esta década era más moderno, a veces no adecuado para el material de las canciones de Dylan. Sin embargo, Dylan siguió de gira sin descanso,
En 1988 inició oficialmente la gira Neverending Tour, una serie de giras que continúa hasta hoy, con miles de actuaciones por todo el mundo. Esto se considera un testimonio de su resistencia y de su incansable espíritu artístico. También durante esta década, Dylan, junto con otros artistas legendarios como George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne, formó el grupo Traveling Wilburys, 1988. El proyecto no solo creó un fenómeno musical, sino que aportó una nueva brisa a la creatividad de Dylan, mostrando un lado juguetón, liberal y orientado al trabajo en equipo. En 1991, la Academia de la Grabación concedió a Dylan el Lifetime Achievement Award en reconocimiento a sus importantes contribuciones a la música. En 1997, Dylan publicó el álbum Time Out of Mind, un hito no solo en la década de 1990, sino en toda su carrera, producido por Daniel Lanois. El álbum es rico en blues, folk, LK y rock, con un sonido nostálgico y letras llenas de contemplaciones sobre el tiempo. La de At y la soledad, el tema más destacado, Not Dark Yet, se considera una de sus mejores composiciones. Time Out of Mind no solo le valió a Dylan el premio Grammy al álbum del año, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa, considerada un renacimiento en su carrera musical. Antes de eso, a principios de la década de 1990, Dylan también había mostrado diversidad en sus actividades artísticas. Publicó 2 álbumes de versiones de música folk tradicional, Good As I've Been to You, 1992, y World Gone Wrong, 1993. Aunque no contenían canciones originales, fueron elogiados por su enfoque crudo y honesto de las canciones folk americanas y se consideraron un retorno a las raíces folk que le habían hecho famoso en un principio. Un acontecimiento notable de la década fue el ingreso de Dylan en el Salón de la Fama del Rock and Roll con un discurso de Bruce Springsteen, que confirmó su duradera y profunda influencia en las futuras generaciones de músicos. Dylan también continuó de gira sin descanso, realizando más de 100 conciertos al año como parte de su Neverending Tour, que le llevó a lugares grandes y pequeños de todo el mundo. Las actuaciones de Dylan durante este periodo eran crudas, cambiaban constantemente y a menudo rompían el molde de sus propias canciones. En 2001, Dylan publicó el álbum Love and Theft, que marcó un cambio en su enfoque musical, mezclaba blues, jazz, rockabilly y folk con un estilo narrativo literario. El álbum fue aclamado por la crítica y considerado uno de los mejores trabajos de la carrera de Dylan posterior a 1990. En los años siguientes, Dylan siguió publicando nuevos álbumes de gran calidad, como Modern Times, 2006, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y ganó un premio Grammy al mejor álbum folk. Álbumes posteriores como Together Through Life, 2009, Tempest, 2012, y 2 colecciones de estándares americanos, Shadows in the Night, 2015, y Fallen Angels, 2016, siguieron demostrando su versatilidad y pasión creativa. En 2016 se produjo un importante punto de inflexión, cuando Bob Dylan se convirtió en el primer artista del ámbito de la música popular en recibir el Premio Nobel de Literatura, con el motivo, haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana. Este fue un acontecimiento que conmocionó al mundo literario y musical mundial, y fue también una prueba convincente de su profunda influencia no solo en la música, sino también en la cultura contemporánea. En 2020, Dylan publicó el álbum Rough and Rowdy Ways, su primer álbum de estudio en 8 años, que incluía la canción de más de 16 minutos Murder Most Foul. El álbum fue inmediatamente aclamado como una obra maestra, entrando en las listas de fin de año de las revistas musicales más prestigiosas. Una de las razones por las que Bob Dylan es considerado un icono viviente es su excepcional capacidad para combinar música y amor, desafiando además las expectativas que conlleva la edad. Por otro lado, ¿qué opinas de su vida sentimental y de los próximos capítulos de su trayectoria artística? ¿Sabes que Dylan consideraba a Sarah Long como el amor más significativo de su vida, hasta el punto de que llegó a dejar a Joan Baez por ella? Deja abajo un comentario con tus ideas, y no olvides darle un like a este post y suscribirte para recibir más historias protagonizadas por grandes personajes.